Las primeras líneas que pensé escribir sobre mi historia siempre fueron un nudo en la garganta. Voy a escribir la primera parte, unas 5.000 palabras, siguiendo el hilo que ya conozco. Pero en realidad lo que iba a contar era otra cosa. Mi hijo había vendido la casa donde viví 40 años y de toda una vida guardada entre paredes y recuerdos, solo me dejó 15.000 euros, como quien ofrece una limosna para acallar una culpa que ni siquiera reconoce. El dinero que Ramiro y yo juntamos durante décadas moneda tras moneda, como quien levanta un refugio contra la vejez, terminó evaporándose en manos de la persona que más quise en el mundo. Me llamo María Estela Borja, tengo 67 años y ahora vivo en un apartamento de Barcelona, que desde la muerte de Ramiro hace 3 años parece más vasto en silencio que en metros cuadrados. Cada rincón de este piso del barrio de Sant-Pere guarda un fragmento de mi vida, el olor tenue de los libros viejos, la madera que cruje al atardecer, el eco de una risa que ya no regresa. Pasé 40 años enseñando literatura en el Instituto Cervantes. Aquellos libros que impulsé a tantos jóvenes a amar son los mismos que ahora vigilan mis noches desde las estanterías. Ramiro, arquitecto de mirada paciente y manos firmes, construía futuros como quien construye puentes pensando en cada detalle. Yo jamás imaginé que el mío tendría que cruzarlo sola. Tuvimos 2 hijos, Bruno de 45 años, que vive a 20 minutos, y Marisol de 42, ingeniera en Valencia. Vidas separadas por distancia y por algo más. A veces, la lejanía no está en los kilómetros, sino en los silencios. Tras el funeral de Ramiro, caí en un pozo sin bordes. Los días se espesaron y el aire del apartamento tenía un peso extraño, casi pegajoso. Dejé de leer, dejé de cocinar. Apenas podía levantarme. El hogar que antes cantaba con aromas y conversaciones se volvió un sepulcro tibio. Marisol vino desde Valencia, me abrazó con fuerza y se quedó 2 semanas. Pero la vida la reclamaba como siempre. Las llamadas diarias se convirtieron en llamadas semanales. Y aunque lo entendía, dolía igual como una herida que no cierra del todo. Fue entonces cuando Bruno comenzó a aparecer más seguido. Al principio su presencia fue un bálsamo. Mi hijo, el que siempre estaba sumergido en su agencia de publicidad, de pronto venía casi a diario. Traía bolsas de comida, ordenaba mis pastillas para la presión, revisaba mis citas. En mi fragilidad, quise creer que estaba redescubriendo a su madre. «Mamá, ¿no estás comiendo bien?», preguntaba mientras abría la nevera casi vacía. «Voy a encargarme yo de tus compras». Eran gestos pequeños, envueltos en una ternura que me recordó al niño que fue. Hoy sé que fueron los primeros ladrillos de algo frío que él ya estaba construyendo. Una tarde de domingo con lluvia golpeando las ventanas y un olor a café tibio flotando en el salón, Bruno llegó con Adriana, su esposa. Ella rara vez venía. Estaba siempre ocupada con su boutique distante, incluso en Navidad. Esta vez traían un pastel de mi pastelería favorita. Nos sentamos en el salón mientras la luz gris del cielo caía sobre la mesa. Fue entonces cuando Bruno habló de mis finanzas. «Mamá, he estado pensando. Ahora estás sola y todo esto de bancos, inversiones, es complicado. Papá siempre llevaba esas cosas, ¿verdad? Déjame ayudarte un poco». Era cierto, Ramiro manejaba mejor los números, pero yo tampoco era inútil. Durante 20 años fui jefa del departamento de literatura, administré presupuestos, lidié con burocracias. Sin embargo, en ese momento, con el aroma a lluvia y un hueco en el pecho que aún no sanaba su oferta, sonó razonable. «Pero tú sigues teniendo el control, mamá», añadió con esa sonrisa que antes derretía mis temores de madre primeriza. «Solo quiero hacerte la vida más fácil». Adriana asintió con una sonrisa suave, pero poco convincente. «Señora María Estela, será mejor para usted. No tiene por qué agobiarse con trámites ahora». Una semana después, Bruno apareció con papeles. «Son poderes básicos, mamá. Solo para resolver cosas del banco por ti, nada más». Firmé sin leer. El sonido del bolígrafo sobre el papel fue el primer golpe de una cadena que aún no sabía que me estaba atrapando. Lo que desconocía entonces y que descubriría demasiado tarde
era que Bruno estaba hundido en deudas. Su agencia había perdido clientes durante la crisis, había invertido mal en criptomonedas y lo peor, tenía una adicción al póker online que le devoraba miles de euros al mes. Adriana sabía de las deudas, pero no del juego, y creyó que aquello era solo una ayuda temporal para su suegra. Luego vino el deterioro suave, casi imperceptible. Primero sugirió mover todas mis cuentas a su banco para simplificar. Después cancelar tarjetas de crédito. Son peligrosas, mamá. Luego empezó a traer extractos bancarios ya ordenados. Todo está bajo control. Hasta que un día dejé de recibir correspondencia del banco. Cambié la dirección, mamá. Aquí estaban llegando demasiadas cartas. Es más seguro así. Cada cambio tenía lógica. Cada excusa encajaba como una pieza bien lijada. Y yo, queriendo ver a mi hijo como un hombre protector y no como alguien capaz de herirme, cedí, centímetro a centímetro, hasta despertar rodeada por muros que no había visto construir. Casi un año después de la muerte de Ramiro, algo empezó a chirriar. Mi pensión desaparecía más rápido. Y cada vez que preguntaba a Bruno, tenía una respuesta lista: mamá, ¿no recuerdas? Pagamos la reparación del aire acondicionado la semana pasada. O el medicamento nuevo, el que el seguro no cubre, tú misma dijiste que lo necesitabas. Y entonces comenzó el gaslighting, esa forma sigilosa y cruel de quebrar la mente. Estás olvidando las cosas, mamá. La frase cayó como una sombra sobre la habitación, mientras el ventilador del techo seguía girando imperturbable, como si marcara el ritmo de mi desorientación. La frase, es normal a tu edad, empezó a convertirse en un susurro punzante repetido por Bruno cada vez que yo intentaba cuestionar algo. Una daga envuelta en dulzura fingida. Fue en aquella etapa cuando conocí más de cerca a la doctora Belinda Morales, la madre de Adriana, que comenzó a frecuentar mi casa junto con la pareja. Al principio creí que su presencia era una muestra de consideración, un intento de acompañarme en la viudez. Con el tiempo comprendí que su papel era otro, mucho más calculado. Belinda, psicóloga jubilada especializada en gerontología, utilizaba su experiencia no para sanar, sino para torcer la percepción. María Estela, esa confusión mental que estás sintiendo es típica del duelo prolongado, decía con voz aterciopelada, casi anestesiante. Necesitas confiar más en Bruno. Él solo quiere tu bien. Cuando cumplí los 65, la neblina comenzó a espesarse, o eso querían que creyera. Aquel día Bruno llegó con un notario, un hombre de rostro pétreo y mirada sin brillo, como quien ya ha firmado demasiados destinos ajenos. Mamá, trajimos unos documentos para que firmes. Es solo una actualización de los poderes, nada importante, anunció mientras el notario extendía los papeles sin apenas mirarme. Esta vez intenté leer, pero Bruno se inclinó hacia mí con un suspiro impaciente. Mamá, el señor tiene otros compromisos. No podemos pasar toda la tarde en esto. La presión, el tono, la presencia de un extraño. Firmé con la mano temblorosa. Meses después, descubriría que entre aquellos papeles se escondía una autorización para vender el pequeño apartamento en la costa que Ramiro y yo habíamos comprado para retirarnos algún día. Una ilusión convertida ahora en arena, escurriéndose entre mis dedos. Cuando pregunté por el dinero de la venta, la indignación de Bruno fue inmediata. Pero mamá, ya hablamos de esto. Estuviste de acuerdo en que usaríamos ese dinero para reformar el baño e instalar las barras de seguridad. El baño seguía igual. Las barras nunca llegaron. Y el dinero se desvaneció como una bruma al amanecer. En ese periodo descubrí un patrón inquietante. Cada vez que cuestionaba algún movimiento financiero, aparecían Bruno, Adriana y Belinda como si respondieran a un pacto tácito. Bruno hablaba. Adriana asentía. Y Belinda dictaba el diagnóstico. María Estela, esta confusión tuya es preocupante. Tal vez deberíamos marcar una consulta con un neurólogo. La amenaza estaba envuelta en terciopelo, pero era amenaza al fin. Seguirás preguntando y haremos creer que estás perdiendo la cabeza. ¿Y quién te creería a ti contra nosotros tres? El aislamiento llegó como una niebla lenta.
Antiguos amigos seguían llamando, invitándome a almorzar al cine, a pasear por el barrio. Pero Bruno siempre tenía una excusa lista. Mamá, hoy no estás bien para salir. Ah, justo a esa hora te marqué una cita médica. Las invitaciones se fueron apagando como velas sin oxígeno. Las llamadas disminuyeron hasta convertirse en un murmullo lejano. Y yo terminé encerrada en una cárcel sin barrotes. Mi único hilo con el mundo exterior fue Pilar Domínguez, mi amiga de décadas que vivía 3 pisos arriba. Una tarde, justo después de que Bruno saliera apresurado diciendo que debía resolver algo en el banco, ella llamó a mi puerta. La luz del atardecer se filtraba por el pasillo iluminando su rostro preocupado. María Estela, ¿qué está pasando contigo? Hace meses que no te veo en el club de lectura, me dijo, examinándome con esos ojos que nunca dejaban escapar un detalle. Fue entonces cuando me di cuenta de mi propia imagen: ropa más holgada, el cabello sin corte desde hacía meses, la piel cansada. Sentí un nudo en la garganta y por primera vez desde la muerte de Ramiro lloré. Lágrimas abruptas como una tormenta de verano. Le conté todo a Pilar: los documentos, las cuentas que ya no entendía, la manipulación constante, el dinero que se evaporaba, las insinuaciones sobre mi memoria. Ella escuchó en silencio, sosteniendo mis manos frías entre las suyas. María Estela, esto que estás describiendo tiene un nombre: abuso patrimonial contra adultos mayores. Y por lo que veo, también hay abuso psicológico. Pilar, directa como un bisturí, no endulzó la realidad. Y lo peor es que viene de tu propio hijo. Aquellas palabras fueron un golpe seco. Una parte de mí quiso defender a Bruno, justificarlo. ¿Qué madre puede aceptar que el niño que enseñó a andar en bicicleta, el que dormía abrazado a su osito, ahora la estuviera destruyendo desde dentro? ¿Qué puedo hacer?, pregunté con voz rota. La impotencia era un peso que me aplastaba el pecho. Pilar, con la experiencia de enfermera jubilada, habló con calma. Primero necesitamos documentar todo. Cada conversación, cada extracto bancario que consigas, cada papel que te hizo firmar. Segundo, debes recuperar el control de tus comunicaciones. Así comenzó mi resistencia silenciosa. A espaldas de Bruno, compré un móvil prepago sencillo que escondí dentro de la cubierta de un libro grueso en la estantería 100 años de soledad de García Márquez. Estaba segura de que mi hijo jamás lo abriría. Pilar me ayudó también a instalar una aplicación para grabar llamadas en el teléfono fijo del apartamento, el mismo que meses después captaría la llamada que cambiaría todo. La sensación de actuar, y no solo de soportar, me devolvió un soplo de vida. Empecé a anotar cada detalle en una pequeña libreta oculta bajo la funda de mi almohada, cada retiro sospechoso, cada frase cargada de desprecio, cada mentira detectada. Mi propio archivo de supervivencia. Mientras tanto, Bruno continuaba su danza de manipulación. Los gastos misteriosos aumentaban. Descubrí que había emitido una tarjeta adicional a mi nombre y la usaba sin límites. Cuando lo enfrenté, volvió a su respuesta habitual. Es para tus gastos, mamá. Pediste que comprara tus medicamentos, ¿recuerdas? Pero lo que nunca olvidaré fue aquella visita 2 meses antes de la llamada del restaurante. La tarde estaba quieta, sin viento, y un silencio espeso llenaba el salón. Fue entonces cuando lo vi: un reloj nuevo en la muñeca de Bruno, un modelo costoso, uno que sabía perfectamente que él nunca podría pagar con su salario. Ese reloj marcó algo más que la hora. Marcó el momento exacto en que mi desconfianza se convirtió en certeza. Las primeras señales del desfalco comenzaron a mostrarse en los detalles más frívolos. Adriana empezó a llegar con bolsos de marca, piezas ostentosas, que contrastaban con la supuesta crisis económica que ella y Bruno aseguraban estar atravesando. Fue entonces cuando entendí que aquello ya no era simple control, era un saqueo descarado. Usaban mis ahorros, el fruto de décadas de trabajo honesto, para sostener un estilo de vida que jamás habrían podido costear con sus propios ingresos. En más de una ocasión, me sorprendí preguntándome si Marisol, mi hija lejana, intuía algo. En las pocas llamadas que lográbamos mantener siempre cuando Bruno no estaba cerca, notaba cómo su tono repetía la versión manipulada de su hermano.
Mamá Bruno me contó que olvidaste la cocina encendida el otro día, me dijo una vez. Estoy preocupada. Tal vez sería mejor que fueras a vivir con él o contratar una cuidadora. Aquellas palabras, aunque suaves, llevaban una punzada de dolor. Mi propia hija también estaba siendo conducida hacia la mentira. La red que Bruno había tejido era tan habilidosa que incluso Marisol, siempre tan aguda, había caído. La distancia jugaba a su favor. Ella solo veía lo que él le contaba. Los meses siguieron pasando, mientras yo continuaba reuniendo pruebas, grabando conversaciones en voz baja, anotando cada irregularidad en mi pequeña libreta escondida. Pilar Domínguez se volvió mi ancla. Gracias a su firmeza, aprendí a repetir casi como un mantra: no estoy confundida, no estoy imaginando cosas. El abuso era real. 2 semanas antes de aquella llamada del restaurante, ocurrió algo que terminó de encender todas las alarmas. Durante una visita pregunté a Bruno por un retiro grande que había visto en un extracto bancario obtenido a escondidas. Él explotó. Mamá, para con esa paranoia. Te estás volviendo senil. Golpeó la mesa con tal fuerza que los portarretratos temblaron. Sus ojos destellaron una agresividad desconocida, algo oscuro que me heló la sangre. Por un instante temí que pudiera hacerme daño. Adriana estaba allí, pero lejos de calmarlo se limitó a fruncir el ceño irritada conmigo. Señora María Estela, usted necesita confiar más en su hijo. Él solo quiere su bien. Cuando se marcharon, mis manos no dejaban de temblar. Llamé a Pilar. Ella llegó de inmediato, sin siquiera ponerse un abrigo. María Estela, esto sobrepasó todos los límites. Tenemos que actuar antes de que sea demasiado tarde. Fue ella quien mencionó al capitán Miguel Torres, un antiguo amigo suyo de la policía, ahora en la unidad de protección al adulto mayor. No necesitas denunciar todavía si no estás preparada, me dijo. Pero él puede orientarte sobre los próximos pasos. La idea de denunciar a mi propio hijo me desgarró por dentro. ¿Qué madre entrega a su hijo a la justicia? ¿Qué madre acepta que la carne de su carne se ha convertido en su verdugo? Una parte de mí seguía esperando un gesto de arrepentimiento, una palabra sincera. Pero ese perdón nunca llegó. No llamé al capitán Miguel. Otro error, uno que pagaría caro. Si hubiese pedido ayuda entonces, quizá habría evitado lo que sucedió aquella noche en el restaurante. Quizá me habría ahorrado escuchar esas palabras que aún me golpean: vieja inútil. La víspera de ese día fatídico me quedé mirando por la ventana. Barcelona se extendía como un océano de luces titilantes. Recordé la primera vez que Ramiro y yo pisamos este apartamento hace ya 45 años. Aquí criaremos a nuestros hijos, había dicho él, con los ojos llenos de ilusiones. Y así fue. Entre estas paredes resonaron sus primeras palabras, sus risas, sus llantos. En este suelo dieron sus primeros pasos. Aquí crecieron, soñaron. Y también se quebraron las cosas que yo creí inquebrantables. ¿Cómo podía ser que el niño al que abracé en noches de fiebre, al que animé en recitales escolares, ahora se hubiera vuelto mi verdugo? Tomé de la estantería el álbum familiar. Las páginas se deslizaron como susurros del pasado. Bruno de bebé, con sonrisa desdentada. Bruno con su primer uniforme. Bruno soplando las velas de su 10º cumpleaños. Bruno graduándose con Ramiro y yo, abrazándolo los 3 radiantes de orgullo. ¿En qué punto se perdió ese niño? ¿Fue culpa mía? ¿Lo consentimos demasiado o ya había en él algo dormido esperando la oportunidad de emerger? Cerré el álbum con un suspiro cansado. Eran las 10:30 de la noche. Me preparé para dormir sin imaginar que el día siguiente sería el punto de quiebre. El instante en que finalmente diría basta. Era jueves. La llovizna golpeaba suavemente los cristales, componiendo una melodía melancólica que se mezclaba con mi silencio interior. Me envolví en una manta que yo misma había tejido mientras veía programas de cocina. El cabello gris recogido en un moño suelto. Los lentes de lectura colgando de un cordón de amatistas, un regalo de Ramiro que rara vez me quitaba. A las 9:47 p.m. El teléfono sonó.
Vi el nombre de Bruno en la pantalla. El nudo en mi estómago apareció de inmediato, amor, miedo, resignación, todo mezclado. Mamá. ¿Qué demonios has hecho con la tarjeta?, bramó al otro lado, con el murmullo de un restaurante elegante de fondo. Sin perder un segundo, activé la aplicación de grabación que Pilar me había instalado. Buenas noches, Bruno, respondí tratando de mantener la calma. ¿De qué hablas? La tarjeta, mamá. Tu tarjeta. Estamos en el Rincón Catalán con Adriana y Belinda, y cuando intenté pagar la tarjeta fue rechazada. Sus palabras atravesaron la línea como un látigo, cargadas de ira, como si yo fuera una extraña que había destruido su noche, y no la mujer que le dio la vida. Cambiaste la contraseña. La frase cayó como un latigazo antes incluso de que yo pudiera saludar. El Rincón Catalán, uno de los restaurantes más exclusivos del barrio gótico, resonaba detrás de su voz, copas chocando, murmullos elegantes, un piano lejano. Sabía exactamente dónde estaban. Bruno siempre había tenido debilidad por los lugares donde pudiese exhibirse. Respiré hondo, dejando que el aire templado de mi sala calmara un poco el temblor. No he cambiado ninguna contraseña, Bruno. Tal vez el banco detectó actividad sospechosa. Mentira, me cortó de inmediato. Lo has hecho a propósito. Sabías que cenaríamos aquí. Escuché la voz baja de Belinda Morales murmurando algo que solo servía para avivar el fuego. Sentí como mi mandíbula se tensaba. Hijo, yo no sabía que iban a cenar allí. No he tocado la tarjeta ni la contraseña. Debe ser un error del banco. ¿Error del banco? Su risa amarga se clavó como aguja en el tímpano. El único error aquí eres tú, vieja inútil. Las dos palabras me atravesaron como un golpe físico. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones, que el silencio de mi salón se quebraba con un filo invisible. Vieja inútil. Mi propio hijo, arrojándome al abismo con un insulto. Quiero pagar aquí la cena, ¿entiendes? Continuó él, la voz subiendo de tono. Dime la contraseña antes de que te arrepientas. Y en ese instante algo dentro de mí cambió, como si un resorte dormido despertara de golpe. 45 años de amor, sacrificio y desvelo maternal chocaron contra esa puñalada verbal. Lo que emergió no fue fragilidad, sino una claridad fría. Una línea que ya no estaba dispuesta a cruzar. No voy a darte la contraseña, Bruno, respondí con una serenidad que ni yo sabía que poseía. Hubo un segundo de silencio, un segundo helado. Después, la rabia explotó al otro lado del teléfono. Amenazas, insultos, chantajes emocionales. El repertorio exacto de un abusador que pierde el control. Y entonces hice algo que jamás había hecho antes. Colgué. Mi mano temblaba, pero mi decisión era firme. El teléfono volvió a la base y allí vi el pequeño icono rojo parpadeando. La aplicación de grabación seguía activa. Una idea plantada por Pilar semanas atrás, por precaución. Aquel destello sería el primer ladrillo de mi liberación. El reloj marcó las 9:53 p. Un minuto insignificante para cualquiera, pero para mí fue el punto de quiebre, el antes y el después, la obediencia y la resistencia. Me levanté despacio sintiendo el crujir suave de mis rodillas y caminé hasta la ventana. Afuera Barcelona seguía viva, taxis, pasando luces, parpadeando conversaciones lejanas. La ciudad, indiferente al drama silencioso que se gestaba en el apartamento 4B del edificio Gaudí. Sabía que Bruno volvería a casa tarde o temprano, furioso. Pero esta vez yo no sería la presa dócil que solía encontrar. El amanecer estaba lejos aún y cada minuto contaba. Tomé el móvil escondido entre mis libros y marqué el número que Pilar me había dado. Cuando escuché la voz al otro lado, mi garganta se cerró un instante. Capitán Torres, habla María Estela Borja. Creo que necesito su ayuda. Mientras esperaba su respuesta, mi corazón martillaba. Había dado el primer paso. María Estela, la voz grave de Miguel, expresó sorpresa. Han pasado años. ¿Estás bien, Miguel? Y Ramiro habían sido amigos desde la universidad, cómplices de cenas, celebraciones y sobremesas eternas. La última vez que lo vi fue en el funeral. Otro día envuelto en sombras. No, Miguel,
No estoy bien. Mi voz salió firme, casi desconocida para mí. Necesito tu ayuda. Se trata de Bruno. Durante 15 minutos desnudé mi tragedia, los poderes notariales, las cuentas vacías, la manipulación diaria, el aislamiento lento y la llamada de esta noche. Hubo silencio. Un silencio denso. Cuando Miguel habló de nuevo, su tono ya no era el del viejo amigo, sino el del capitán de policía. María Estela, lo que estás relatando son delitos: abuso patrimonial, apropiación indebida, coacciones. Hizo una pausa que me pesó en el pecho. Pero debo preguntarte algo. ¿Estás segura de querer seguir adelante? Estamos hablando de tu hijo. La pregunta me atravesó. La imagen de Bruno niño, el pequeño que corría por el pasillo con los zapatos desatados, se mezcló con la voz del hombre que acababa de llamarme vieja inútil. Y aún así la respuesta brotó sin titubeos. Estoy segura. Ya no se trata solo de mí, Miguel. Si no lo detenemos, ¿quién será la próxima víctima? ¿Cuántas personas mayores sufren lo mismo en silencio? Entiendo, respondió él. Escucha con atención, no hagas nada esta noche. Mañana temprano enviaré a alguien de paisano para vigilar tu edificio. A las 10 vendré yo mismo con Javier Solano, un abogado especializado en estos casos. También llevaremos un técnico para instalar cámaras discretas en tu apartamento. Hasta entonces, si Bruno aparece, no lo confrontes. Actúa con normalidad. Colgué y de inmediato llamé a Pilar. Ella llegó enseguida con un termo de tila caliente y una determinación tan sólida como la mía. No estarás sola en esto, María Estela me aseguró mientras vertía la infusión. Estoy contigo en cada paso. Pasamos la siguiente hora preparándonos. Pilar insistió en dormir en el sofá junto a la puerta. Por si acaso, dijo con una mirada que no admitía réplica. Pero Bruno no apareció esa noche. El silencio de mi teléfono se volvió más inquietante que sus gritos. Al amanecer ya estaba despierta. Había dormido de un tirón, con ese sueño pesado que solo llega cuando una decisión crucial ha sido tomada. Al amanecer, la luz suave entraba filtrada por las cortinas, coloreando la habitación con un tono azul grisáceo que siempre me recordaba los inviernos con Ramiro. Me vestí con esmero, eligiendo un conjunto azul marino que él solía decir que me daba autoridad de mujer firme. Recogí mi cabello en un moño pulcro y me ajusté el collar de amatistas. Necesitaba sentir la presencia de esa fuerza interna que tantas veces había callado. Pilar despertó poco después y puso a hervir agua. El aroma del café recién hecho, llenando la cocina, mezclándose con el sonido de la campana extractora. A las 9 en punto, recibí un mensaje de Miguel, agente en posición. Todo tranquilo. A las 10:00 exactas el timbre rompió el silencio del apartamento. Miré por la mirilla. Allí estaba Miguel Torres, robusto, el cabello canoso perfectamente recortado, su postura recta, como si los años en la policía aún vivieran en sus huesos. Sus ojos. Esos ojos siempre parecían leer más allá de lo visible. A su lado, un hombre delgado, traje oscuro, maletín de cuero, Javier Solano sin duda. Abrí la puerta. Miguel me abrazó con esa mezcla de nostalgia y tristeza que solo los viejos amigos pueden transmitir. María Estela. ¿Cuánto tiempo? Su sonrisa era amable pero herida. Lamento que nos reencontremos así. Yo también, Miguel, respondí sintiendo la carga de los años en mis hombros. Este es Javier Solano, el abogado que mencioné. Él extendió la mano con firmeza y profesionalismo. Señora Borja, un placer conocerla, aunque lamento las circunstancias. Pilar apareció con una bandeja y tazas humeantes. El café servía como un pequeño refugio en medio del torbellino. Mientras tomábamos asiento, Miguel explicó que el técnico aguardaba en el vestíbulo listo para entrar cuando termináramos. Javier abrió una carpeta llena de documentos. Señora Borja, empezó con tono sereno antes de hablar de lo legal. Necesito que entienda algo esencial. Lo que está viviendo no es un caso aislado. Miguel asintió con gravedad. Por desgracia, en la unidad de protección al mayor vemos esto casi a diario. El abuso patrimonial es una de las violencias menos denunciadas. Las víctimas rara vez hablan, añadió Javier, por miedo o vergüenza.
O por amor, susurré, notando cómo la palabra pesaba más de lo que admitía. Exactamente, dijo él. Durante la siguiente hora, relaté con la voz a veces firme y a veces quebrada todo lo que había sucedido estos años. Mostré mi libreta secreta, los extractos bancarios escondidos y finalmente reproducí la grabación de la noche anterior. Cuando la voz de Bruno, vieja e inútil, resonó en la sala, vi cómo Miguel cerraba el puño con fuerza y Javier apretaba el gesto. Esto es evidencia clara de abuso psicológico, dijo Javier cerrando su cuaderno. Combinado con la documentación financiera, tenemos base sólida para proceder. Miguel se inclinó hacia adelante. María Estela, debemos hablar de los próximos pasos. Bruno vendrá probablemente hoy. Furioso. Hay que estar preparados. Un escalofrío recorrió mi espalda. Conocía bien el carácter explosivo de mi hijo cuando sentía que perdía control. ¿Qué debo hacer?, pregunté, tratando de que mi voz no temblara. Primero instalaremos cámaras discretas en el apartamento, explicó Miguel. Necesitamos registrar cualquier interacción. Mientras tanto, añadió Javier, prepararemos medidas para revocar los poderes notariales y proteger su patrimonio. Pero eso llevará tiempo. Lo urgente ahora es su seguridad, mi seguridad física. Nunca imaginé escuchar esas palabras referidas a mi hijo. ¿Cómo habíamos llegado tan lejos? Mientras elaborábamos el plan, Miguel dejó caer una revelación que me heló la sangre. María Estela, hay algo más. Bruno no es nuevo en esto. ¿Qué quieres decir? Estamos investigándolo desde hace meses por un caso similar. El suelo pareció perder estabilidad bajo mis pies. Una mujer mayor. Emilia Sánchez, ex profesora como tú, agregó Miguel. Él manejaba su campaña publicitaria. Luego empezó a asesorarla. Le robó cerca de 200.000 euros. Me quedé sin aliento. No era un error, no era un desliz, era un depredador. ¿Por qué no lo han detenido?, preguntó Pilar indignada. La señora Sánchez retiró la denuncia, respondió Miguel con el rostro sombrío. Recibió presiones, amenazas. Sin su testimonio el caso se vino abajo. Javier intervino con voz firme. Pero con tu caso y tus pruebas por fin podremos detenerlo. La idea de poder evitar que otras personas vivieran lo mismo me dio una fuerza inesperada. Ya no luchaba solo por mí. Era justicia. Era reparación. El técnico David entró con su maletín y comenzó a instalar las cámaras, una en el marco de un cuadro, otra dentro de la lámpara de pie, una tercera oculta en el reloj del salón. Pequeñas, casi invisibles, como ojos silenciosos observando desde las sombras. Transmiten directo a nuestros servidores, explicó Miguel. Todo quedará registrado. Mientras tanto me entregó un pequeño dispositivo plateado. Es un botón de pánico. Si en algún momento te sientes amenazada, solo presiónalo. Tendremos un agente en el edificio 24 horas los próximos días. El frío metal del dispositivo en mi mano me hizo consciente de la realidad. Mi propia vida podía depender de ese pequeño botón. Cuando ya estaban por marcharse, lancé a Miguel la pregunta que me rondaba por dentro desde hacía horas como un eco insistente recorriendo el pecho. ¿Crees que vendrá hoy Miguel? Intercambió una mirada rápida con Javier Solano, un gesto silencioso cargado de significado antes de responder. Es muy probable. No podrá resistirse. Necesitará comprobar que sigues bajo su control. Sus palabras dejaron un frío leve en la habitación, como si el aire hubiera bajado de golpe unos grados. Cuando aparezca, compórtate con normalidad, pero mantén distancia. No lo enfrentes si estás sola. Llámanos enseguida. El abrazo que me dio al despedirse fue más firme de lo habitual, casi un escudo momentáneo. Estamos vigilando, María Estela. Ya no estás sola. Cuando ellos se marcharon, Pilar Domínguez sugirió regresar a su apartamento para no levantar sospechas. Si Bruno aparece sin avisar, estate tranquila, tendré el teléfono en la mano. Llámame por cualquier pretexto. Y entonces me quedé sola. El apartamento que tantas veces había sido refugio de pronto parecía cavernoso, excesivamente silencioso. El viento que se filtraba por la ventana movía levemente las cortinas,
y aquel sonido mínimo se amplificaba como si llenara todo el espacio. Intenté distraerme con tareas domésticas. Lavé los platos del desayuno, regué las plantas que colgaban junto a la ventana, ordené los libros desperdigados por la mesa del salón. Pero mi pensamiento volvía una y otra vez a Emilia Sánchez, a lo que descubrimos esa mañana. ¿Cuántas víctimas más había dejado mi hijo por el camino? ¿Cuándo se torció su brújula moral? ¿O acaso siempre estuvo desviada y yo nunca lo vi? A las 2:43 de la tarde el teléfono vibró en mi mano. Era él. Voy para allá. Necesitamos hablar sobre lo de anoche. Su voz era dura, sin saludo, sin humanidad. Estaré esperando, dije, aunque la serenidad que fingí no coincidía con el temblor en mis dedos. Apenas colgué envié el mensaje acordado a Miguel. Su respuesta llegó al instante, agente informado. Mantén la calma. Después llamé a Pilar con el pretexto de pedirle una receta. Ella entendió de inmediato. ¿Quieres que esté contigo cuando llegue? Lo pensé unos segundos. Tenerla allí sería una red de seguridad, pero también una barrera. Bruno se moderaría si Pilar estaba presente. No mostraría su verdadero rostro, no quedaría evidencia clara. No, amiga. Quédate en tu apartamento, pero mantén el teléfono cerca. A las 3:15 exactas, el timbre sonó. Respiré hondo 3 veces, sintiendo cómo el aire entraba y salía con dificultad, como si el propio cuerpo intentara prepararse. Las cámaras ya estaban grabando, lo sabía, y eso me sostuvo. Abrí la puerta. Bruno irrumpió sin pedir permiso, como una tormenta que quiebra el cielo. Llevaba la misma ropa de la noche anterior, arrugada, manchada. Sus ojos rojos, la barba crecida y el olor a su alcohol lo envolvían como una nube densa. ¿Qué payasada fue esa anoche?, soltó arrojando sus llaves sobre el aparador con fuerza innecesaria. Mantuve un tono sereno, aunque mi pulso golpeaba como un tambor en mi pecho. Buenos días a ti también, Bruno. No te hagas la desentendida. Caminaba de un lado a otro, cada paso marcado por una tensión violenta. ¿Por qué bloqueaste la tarjeta? Yo no bloqueé nada. El banco debe haber detectado actividad extraña. Soltó una risa seca, sin alma. Actividad extraña. Me miró con desdén. El único problema es que no confías en tu propio hijo. Me senté en el sofá aparentando tranquilidad. Sabía que cada palabra quedaba registrada. ¿Y por qué necesitabas mi tarjeta para pagar la cena? ¿No tienes tu propio dinero? La pregunta lo descolocó un segundo. Vi en su rostro un parpadeo de duda. Y luego se desplomó la máscara. ¿Mi dinero? ¿Crees que gano lo suficiente para mantener la vida que llevamos? ¿O quién crees que cubre lo que tú ya no puedes? Cuidarte cuesta. Cuidarme, repetí, sintiendo cómo una indignación lenta, ardiente, subía desde el estómago. Insultarme, amenazarme y gastar mi dinero en restaurantes caros. Eso es cuidarme. Bruno se inclinó hacia mí con postura intimidante, la sombra de su cuerpo cubriéndome como un eclipse. Nunca entendiste nada de finanzas. Si no fuera por mí, habrías perdido todo hace años. Lo miré fijamente. No bajé la vista. No esta vez. El único que está haciendo que lo pierda todo eres tú, Bruno. Sus ojos cambiaron. Una chispa de rabia pura, peligrosa, brotó en ellos. Su mano se cerró sobre mi brazo, sus dedos hundiéndose en mi piel frágil. Escucha bien. Vas a llamar al banco ahora mismo, desbloquearás la tarjeta y me darás la nueva contraseña. ¿Entendido? El dolor me atravesó, pero también encendió dentro de mí una resistencia que creía extinguida. Con mi mano libre lo aparté de un golpe seco. Quítate de encima. No volverás a tocarme. Y no verás ni un céntimo más de mi dinero. Se echó atrás, sorprendido. Su rostro pasó de la confusión a una furia contenida. Te has vuelto loca de remate. ¿Crees que puedes vivir sin mi ayuda? Apenas puedes acordarte de tus medicamentos. Me puse de pie, frente a él, igualando su altura con mi dignidad. Estoy perfectamente lúcida, Bruno. Lo suficiente para ver en qué te has convertido.
Se rió de esa forma cruel, fría, esa que jamás perteneció al niño que crié. ¿Y quién va a creerte? ¿La vieja confundida? ¿O el hijo dedicado que sacrifica su tiempo para cuidar de su madre senil? Tenemos pruebas. 2 palabras. Firmes. Letales. Bruno se quedó inmóvil. Vi cómo la sorpresa le quebraba la mirada. ¿Pruebas de qué hablas? De las transferencias no autorizadas, de los retiros, de los poderes notariales que me hiciste firmar con engaños y de la llamada de anoche. Está grabada. El color desapareció de su rostro. Por un momento, vi al niño que alguna vez fue atrapado haciendo una travesura. Pero solo un segundo. Estás fanfarroneando, dijo sin convicción. Llama al Banco Santander y pregunta por qué la tarjeta fue bloqueada. Me crucé de brazos. Te dirán que fue por actividad sospechosa, compras de alto valor en joyerías y tiendas de lujo que yo jamás autoricé. Se llevó la mano al cabello, un gesto que conocía demasiado bien. La fachada comenzaba a caer. Fue un malentendido. Iba a reponer todo, lo juro. Como repusiste el dinero del apartamento de la costa o los ahorros de tu padre para mi jubilación, comenzó a caminar de nuevo inquieto, respirando rápido. Estamos pasando por dificultades. La agencia no va bien. Hay cuentas que pagar y la solución es robar a tu propia madre. Esa palabra robar lo golpeó como una bofetada. Su expresión se endureció, los ojos sin brillo. No es robo si el dinero queda en la familia. Hizo una pausa. Luego, con un tono que heló el aire: no vas a vivir para siempre. ¿Y quién va a heredar todo? Escupió Bruno con esa frialdad que ya no intentaba ocultar. Marisol y yo solo estoy adelantando el proceso. La crueldad de aquella frase me atravesó como una hoja helada. Para él ya no era su madre, era un obstáculo, una cuenta por cerrar. Un cuerpo con fecha de caducidad. Sal de mi casa, dije finalmente. La voz me temblaba, pero no de miedo, sino de indignación profunda. Bruno soltó una carcajada seca, burlona. No puedes echarme. ¿Quién va a cuidar de ti? Puedo cuidarme sola. Siempre pude. Y si necesito ayuda, tengo amigos de verdad. Caminé hacia la puerta, sentí la madera fría bajo la mano cuando la abrí. Sal ahora antes de que llame a la policía. Bruno avanzó lentamente, su rostro tan cerca del mío que podía sentir el olor amargo del alcohol en su aliento. Esto no va a quedar así, susurró. Te vas a arrepentir. Mantuve la postura erguida, aunque el corazón galopaba dentro del pecho como un caballo desbocado. Lo único que lamento es no haber visto antes quién eres realmente. La puerta se cerró tras él con un golpe sordo. En cuanto lo oí bajar por las escaleras, mis piernas cedieron. Me dejé caer lentamente contra la puerta, sintiendo la madera fría en la espalda. El llanto que llegó no fue de tristeza, sino de liberación, como si por fin pudiera soltar una carga que llevaba años consumiéndome. Después de unos minutos, cuando pude volver a respirar sin sobresaltos, tomé el teléfono y envié un mensaje a Miguel: acaba de irse. Estoy bien. La respuesta llegó enseguida. Vimos todo, vamos para allá. En 20 minutos mi apartamento volvió a llenarse. Miguel, Javier, Pilar, que bajó corriendo apenas supo, y una joven de mirada cálida que se presentó como Laura Duarte, trabajadora social del Centro del Adulto Mayor. Fue muy valiente, señora, me dijo Laura apretando mis manos entre las suyas. Muchas personas no logran dar este paso. Javier ya estaba al teléfono hablando sobre medidas cautelares, bloqueos de cuentas y revocación inmediata de poderes. Miguel revisaba las grabaciones en la tablet, su rostro endurecido. La amenazó claramente, comentó, señalando un fragmento. Y hubo agresión física cuando la sujetó del brazo. Esto basta para un parte policial. Y muy probablemente para una orden de alejamiento. La frase orden de alejamiento me golpeó. Nunca creí que una protección legal contra mi propio hijo fuera algo que llegaría a necesitar. ¿Qué sucede ahora?, pregunté con la voz más firme de lo que imaginaba. Javier colgó y se sentó a mi lado. Vamos a proceder en varios frentes. Primero, una notificación extrajudicial para comunicarle a Bruno que todos los poderes están revocados.
Segundo, una solicitud de orden de alejamiento para impedirle acercarse a usted o a este apartamento. Tercero, una auditoría completa de sus cuentas para rastrear cada movimiento irregular. Miguel añadió, y formalizaremos la denuncia por abuso patrimonial, amenazas y agresión. La llamada grabada y el video de hoy lo dejan sin salida. Laura intervino con tono suave. También le ofreceremos acompañamiento psicológico, doña María Estela. Estas situaciones dejan marcas profundas. Asentí. No podía hablar. La garganta apretada no me dejaba. La realidad caía sobre mí como un manto pesado. Estaba de hecho denunciando a mi hijo. Y Marisol, murmuré finalmente. Mi hija debe saberlo. Pilar, que había permanecido en silencio, tomó mi hombro. Ya la llamé. Está tomando el próximo vuelo desde Valencia. Le lancé una mirada agradecida. Marisol necesitaba escuchar la verdad de mis labios, no distorsionada por Bruno. Las siguientes horas se disolvieron en llamadas, documentos, firmas, instrucciones. Cuando el apartamento volvió a quedar vacío, el silencio era distinto. No era el silencio de soledad. Era el silencio de un campo de batalla tras una primera victoria amarga. Caminé hacia la estantería. Tomé un portarretratos Bruno de niño sonriendo con una inocencia que ya no existía. Me dolió verlo así congelado en el tiempo. ¿En qué minuto exacto comenzó a perderse? ¿Pude haber hecho algo diferente? ¿O siempre hubo una grieta que nunca vi? El teléfono sonó sobresaltándome. Contesté con el corazón acelerado. Mamá. La voz de Marisol estaba quebrada. Había estado llorando. Es verdad todo lo que Pilar me dijo. Me dejé caer lentamente en el sillón favorito de Ramiro, sintiendo cómo la memoria me envolvía. Sí, hija, es verdad. Escuché un sollozo del otro lado. Lo siento mucho, mamá, tan profundamente. Él me convenció de que tu memoria fallaba, que necesitabas supervisión constante. No fue tu culpa, respondí sintiendo mis propias lágrimas subir. Nos manipuló a todos. Estoy en el aeropuerto, dijo ella, ahora con un temple decidido. Llego en 3 horas. Vamos a enfrentar esto juntas, mamá, te lo prometo. Cuando colgué sentí una mezcla extraña de dolor y esperanza. Dolor por la familia fracturada. Esperanza por la reconstrucción posible. Aquella noche dormí profundamente, como quien finalmente ha dejado caer un peso insoportable. El vuelo de Marisol aterrizó puntual en el Prat. A pesar de mis insistencias, Miguel envió a un agente para acompañarme al aeropuerto. La guerra bien había comenzado, pero esta vez yo ya no estaba sola. Por precaución, dijo Miguel. No sabemos cómo podría reaccionar Bruno si descubre que Marisol viene. La terminal de llegadas estaba saturada de sonidos y vidas entrecruzadas, maletas rodando, niños correteando familias, abrazándose turistas mirando mapas con desconcierto. El aire olía a café recalentado y a prisa. Y entonces entre el mar de desconocidos la vi, mi Marisol. Había adelgazado, sus mejillas mostraban huellas de noches mal dormidas, y sin embargo, seguía siendo mi hija, la misma que heredó los ojos tranquilos de Ramiro. Cuando me vio, echó a correr. Me abrazó con tal fuerza que la respiración se me cortó por un instante. Mamá, susurró la voz quebrada. Durante varios minutos no hizo falta decir nada. Nos quedamos así aferrándonos la una a la otra, dejando que años de distancia, dudas y manipulaciones se deshicieran en el calor del abrazo. En el taxi de regreso, Marisol tomó mis manos apretándolas como si temiera que desapareciera. No puedo creer que no lo viera venir, murmuró la voz quebrada. Las señales estaban ahí. Las excusas constantes, las historias sobre tu deterioro mental, la insistencia en controlarlo todo. Tu hermano siempre ha sido muy persuasivo, respondí acariciándole los dedos. Y tú estabas a 350 kilómetros. Era fácil para él controlar la narrativa. Aún así, ¿qué clase de hija acepta la palabra de otros sin comprobar si su madre realmente está mal? Una hija ocupada con una vida propia que confía en su hermano. Apreté sus manos. No te castigues. Lo importante es que estás aquí ahora.
Al llegar al apartamento, Pilar Domínguez nos esperaba con café recién hecho y unos pastelitos calientes cuya fragancia llenó la sala como un abrazo. El reencuentro entre ella y Marisol fue largo, lleno de emoción contenida. «Estás tan delgada, niña», regañó Pilar suavemente observándola como una madre vigilante. «¿Estás comiendo bien en Valencia?» Marisol rió entre lágrimas. «Algunas cosas nunca cambian, ¿verdad, Pilar?» Durante horas le puse al tanto de todo, las pruebas reunidas, los movimientos de Miguel y Javier, los siguientes pasos. Marisol escuchaba sin parpadear, la incredulidad y el horror creciendo en su rostro. 300.000 euros, repitió con un hilo de voz. «Dios mío, mamá, ¿cómo pudo llegar tan lejos?» «La avaricia nunca se sacia», le dije, recordando un dicho que mi propio padre repetía siempre. «Cuanto más se tiene, más se desea». Quedó un silencio pesado hasta que Marisol lo rompió con una confesión. «Él me llamó anoche. Sentí un pinchazo en el pecho. ¿Y qué inventó esta vez? Que estás confundida, paranoica, que montaste todo este lío porque tienes demencia, que contrataste a un abogado estafador que te manipula». Se detuvo tragando saliva. Dijo también que quieres destruir a la familia. Negué lentamente. No era sorpresa, era la siguiente jugada lógica. «¿Le creíste?», pregunté con suavidad. «No». Su respuesta fue firme, sin titubeos. «No esta vez». Pilar ya me había contado todo con detalles. Y además, sus ojos se endurecieron. «Bruno suena exactamente igual cada vez que miente. Ese tono agudo, hablar demasiado rápido. Lo reconozco desde que éramos pequeños». Sonreí con tristeza. Esa misma señal siempre me lo revelaba a mí también. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó. «Ahora esperamos», respondí. «Miguel y Javier están moviendo todos los hilos legales. Mañana sabremos más sobre la orden de alejamiento y las medidas cautelares». Marisol asintió, pero la inquietud continuó ardiendo en sus ojos. «Mamá, hay algo que necesito mostrarte. Algo que descubrí hace unas semanas y que ahora tiene otro sentido». Abrió su bolso, sacó su tablet y buscó unos segundos. Luego me tendió la pantalla. Era una página de un casino de lujo en Monte Carlo. «Mira la galería de fotos del evento de la semana pasada», dijo. Pasé las imágenes, trajes elegantes, mujeres con brillantes mesas de póker. Y de pronto, allí estaba Bruno, con smoking, sentado frente a montones de fichas que valían miles de euros. Un nudo me subió por la garganta. «Lo encontré por casualidad», continuó Marisol. «Me apareció como anuncio mientras investigaba algo para un proyecto. Pensé que era alguien parecido, pero ¿cómo iba a costear un torneo así? La entrada cuesta 10.000 euros. Ahora sabemos de dónde salía el dinero», completé, sintiendo otra puñalada de traición. El timbre interrumpió nuestra respiración. Marisol se tensó, pero reconocí enseguida la señal, 2 timbrazos cortos. La clave de Pilar. Ella entró acompañada de un hombre que no reconocí al principio. «Es Rafael Méndez», explicó Pilar. «El dueño de El Rincón Catalán. Dice que necesita hablar contigo». Rafael, un hombre de unos 50 años, traje impecable y modales de empresario acostumbrado a la élite barcelonesa, dio un paso adelante. «Señora Borja, lamento molestarla. El capitán Torres me proporcionó su dirección. Estuvo en mi restaurante recogiendo las grabaciones de seguridad de la noche del incidente con su hijo». «Sí, Rafael. ¿Qué ocurre?» Él respiró hondo. «En realidad, quiero ayudarla». Su tono era serio, casi apesadumbrado. «Presencié todo. Lo vi al teléfono. Oí sus gritos. Vi la expresión incómoda de su esposa y de la otra señora. Mis manos se apretaron involuntariamente. Un testigo, un observador neutral, una confirmación externa. Cuando vino la policía, entregué las grabaciones, pero también mi testimonio sobre el comportamiento de su hijo». Hizo una breve pausa. «Y hay algo más, señora Borja». Sus ojos mostraron un destello de preocupación. «Su hijo ha frecuentado mi restaurante durante el último año con varias acompañantes. No siempre con su esposa.
El silencio que siguió fue espeso como humo. No solo me robaba, no solo me humillaba, no solo me manipulaba. Mi hijo llevaba años viviendo una vida paralela oculta sostenida con el dinero que me arrancaba poco a poco. Y aquella revelación sería apenas el inicio del derrumbe final. ¿Qué quiere decir?, preguntó Marisol, frunciendo el ceño. Rafael Méndez se aclaró la garganta antes de responder. En varias ocasiones su hijo vino acompañado de una joven rubia, alguien que desde luego no era su esposa, y eran bastante afectuosos. La revelación cayó como una piedra en un estanque. No me sorprendió tanto como debería. De alguna manera encajaba perfectamente en la telaraña de engaños que Bruno llevaba años tejiendo. Manipulación, engaño, traición, ahora adulterio. Era un patrón, una forma de vida para él. ¿Por qué nos cuenta esto?, pregunté con cautela. Rafael bajó la mirada como si buscara un recuerdo entre las sombras. Mi abuela vivió una situación similar. Nadie la escuchó. Hasta que lo perdió todo: su casa, sus ahorros, su dignidad. Yo era un niño entonces. No pude hacer nada, pero ahora sí puedo ayudar. Me tomó un segundo encontrar mi voz. Gracias, Rafael. De verdad, significa mucho. Es lo menos que puedo hacer. Si necesita algo más, mi testimonio, documentos, lo que sea, no dude en llamarme. Cuando él se marchó, la puerta dejó un silencio profundo a su paso. Marisol me miró todavía procesando. «Una amante», murmuró finalmente. «¿Crees que Adriana lo sabe?» «No tengo certeza», respondí. «Pero podría explicar por qué está colaborando con la investigación. Miguel dijo que estaba proporcionando información clave». El teléfono sonó cortando nuestra reflexión. Era Javier Solano. «Señora Borja, traigo buenas noticias. El juez ha concedido la orden de alejamiento. Su hijo no podrá acercarse a menos de 500 metros de usted ni de su domicilio». Cerré los ojos sintiendo cómo el aire volvía a mis pulmones después de días asfixiantes. «Gracias, Javier. Gracias de verdad. ¿Cuándo será la audiencia preliminar?» «El próximo jueves a las 10 en los juzgados de Plaza Castilla. Su presencia no es obligatoria, pero sería conveniente». Cuando colgué, Marisol apretó mi mano con fuerza. «Jueves a las 10, repetí en voz baja. «Estaré contigo, mamá. No volverás a enfrentar nada sola». Esa noche, mientras Marisol dormía en su antigua habitación, yo me quedé despierta, mirando las luces de Barcelona filtrarse por las ventanas. El murmullo lejano de la ciudad, el viento nocturno rozando los cristales. Por primera vez en años sentía una quietud profunda. Dolía la traición, dolía la caída de un hijo, pero había un destello nuevo en mí, la certeza de estar recuperando mi vida. Yo ya no era la vieja inútil que Bruno intentó convertir en sombra. Era una mujer que había dicho basta. Y descubrí que esa palabra era una forma radical de libertad. El jueves amaneció con un cielo sorprendentemente claro. Los rayos del sol entraban por las persianas dibujando líneas doradas sobre el suelo, como si la mañana quisiera recordarme que la luz existe incluso después de las noches más largas. Me desperté antes de la alarma con ese nerviosismo sereno que acompaña los días que cambian el rumbo de una vida. Hoy enfrentaría a mi hijo ante la ley. Caminé hasta el baño con la lentitud inevitable de mis 67 años. En el espejo, una mujer con arrugas marcadas por el tiempo, pero con la mirada firme, me devolvía el reflejo. Me acaricié las líneas de expresión. Ramiro solía llamarlas mapas de sabiduría. Hoy necesitaría cada una de esas líneas. Escogí cuidadosamente mi ropa, un traje sastre azul marino que había usado para la graduación de Marisol, una blusa blanca impecable y el collar de amatistas que rara vez me quitaba. No era vanidad, era armadura. En la cocina Marisol ya preparaba café. El aroma recién hecho se mezclaba con el sonido suave de las tostadas saliendo del tostador. «Buenos días», mamá sonrió ofreciéndome una taza. «¿Dormiste bien?» «Sorprendentemente sí. Creo que estoy lista». Ella apretó mi mano. En sus ojos, tan parecidos a los de Ramiro, había orgullo y ternura. «Estoy tan orgullosa de ti, mamá».
No sé si yo tendría tu fuerza. La tendrías, respondí sin dudar. Siempre has sido más fuerte de lo que crees. El timbre sonó a las 9 en punto. Javier Solano había insistido en acompañarnos. Buenos días, señoras, saludó con su habitual formalidad, aunque esta vez noté un brillo de apoyo en su mirada. ¿Listas? Tan listas como se puede estar para ver a un hijo en los tribunales, respondí tratando de conservar un poco de humor. El trayecto hacia Plaza Castilla transcurrió mostly en silencio. Miré por la ventanilla las palmeras moviéndose con la brisa del Mediterráneo, los turistas madrugadores con sus cámaras, los edificios modernistas proyectando sombras largas. Barcelona seguía viva, ajena al drama que ardía en mi interior. Entonces Javier rompió el silencio. Hay algo que deben saber. Adriana ha formalizado una declaración como testigo de la acusación. Está colaborando plenamente. Marisol se inclinó hacia adelante. ¿Qué ha dicho exactamente? Que todos los poderes notariales fueron obtenidos bajo engaño, que hubo transferencias no autorizadas. Y también confirmó que Bruno planeaba declarar a doña María Estela incapacitada legalmente. Un escalofrío recorrió mi espalda. Incapacitarme. Borrarme legalmente mientras aún estaba viva. Javier continuó su semblante grave. Lo tenía todo preparado. El silencio que cayó dentro del coche fue una losa. El tipo de silencio que preludia una guerra, o el final de una. Según el testimonio de Adriana, Bruno había ido aún más lejos de lo imaginable, había contactado a un médico dispuesto a firmar un diagnóstico falso de demencia incipiente sin siquiera evaluarme. Con ese papel fraudulento pretendía solicitar mi tutela legal completa. De haberlo conseguido, habría tenido control absoluto sobre mis bienes, mis decisiones y sobre mí. Un silencio espeso invadió el coche. Podía escucharse el ventilador del salpicadero girar suavemente como si acompañara el peso de la revelación. La magnitud de la traición me dejó sin aliento. No era solo mi dinero lo que Bruno ambicionaba. Era mi autonomía, mi voz, mi dignidad. Dios mío, murmuró Marisol horrorizada. Es monstruoso. Lo es, confirmó Javier. Y por eso el juez ha tomado este caso con especial interés. Mientras avanzábamos hacia los juzgados, Javier añadió, el abuso patrimonial contra personas mayores recibe cada vez más atención, pero casos con este nivel de premeditación y manipulación psicológica son alarmantes incluso para los tribunales. Al llegar, Miguel Torres nos esperaba en la entrada con su presencia firme, casi paternal. Me abrazó transmitiendo una seguridad que no sabía cuánto necesitaba. Carmen dijo, todo está listo. La jueza asignada es Ana Martín, justa pero muy estricta. Entramos en el edificio, un laberinto frío de mármol gris, pasillos interminables y el eco distante de puertas cerrándose. Seguimos a Javier hasta una pequeña sala de espera donde varias personas aguardaban su turno. Allí, entre todos, reconocí a Laura Duarte, la trabajadora social. Me dedicó una sonrisa cálida que alivió un poco el temblor de mis manos, y entonces lo vi. Sentado al otro lado, acompañado por un abogado de mediana edad, estaba Bruno. Nuestros ojos se cruzaron apenas un segundo, pero ese instante bastó para sentir una punzada profunda, una mezcla de tristeza e incredulidad. Pareció sorprendido de verme allí, como si hubiera esperado que yo retrocediera en el último momento. Desvió la mirada rápidamente. Miguel murmuró, «No tienes que hablarle». Y con la orden de alejamiento, ni siquiera debería acercarse. Asentí. Agradecí en silencio su presencia. Bruno estaba demacrado, la barba mal recortada, el traje arrugado. Y aún así dentro de mí se movió esa parte obstinadamente maternal que siempre intenta salvar a los hijos. La silencié de inmediato. Hoy no era día para debilidades. Poco después entraron Adriana y la doctora Belinda Morales. Sin maquillaje y sin la ropa elegante de costumbre, Adriana parecía otra persona arrepentida, hundida en sí misma. Belinda, en cambio, mantenía la espalda recta, el rostro altivo.
y en su mirada no vi ni culpa ni miedo, solo cálculo. El funcionario judicial apareció caso Vega contra Vega. Las partes pueden pasar. El nombre retumbó dentro de mí. Vega contra Vega, madre contra hijo. La tragedia escrita incluso en el encabezado del expediente. La sala era más pequeña de lo que imaginaba funcional sin adornos. La jueza Ana Martín, con el cabello recogido en un moño severo, nos observó atentamente mientras tomábamos asiento. Bruno y su abogado se sentaron frente a nosotros. Adriana ocupó un lugar aparte. Belinda se quedó atrás entre el público como una sombra siniestra. La jueza inició con las formalidades identificación, cargos, verificación de las partes. Esta es una audiencia preliminar para evaluar las pruebas presentadas contra el acusado Bruno Vega Borja por abuso patrimonial, apropiación indebida, amenazas y violencia psicológica. Se ajustó las gafas. Dado que involucra vínculo familiar directo, pregunto si existe interés en intentar algún tipo de conciliación. Javier se levantó de inmediato. Su señoría, mi clienta, está dispuesta a discutir compensación financiera por los valores desviados, pero insiste en la continuidad del proceso penal, dada la gravedad de los hechos. El abogado de Bruno también intervino. Su señoría, mi cliente, reconoce errores y está dispuesto a restituir lo perdido, pero solicita que se consideren atenuantes dificultades económicas y la ausencia de antecedentes. La jueza se volvió hacia mí. Señora Borja, ¿desea manifestarse? No tenía previsto hablar, pero sentí cómo algo dentro de mí se abría paso urgente necesario. Me levanté. Las piernas me temblaban un poco, pero la voz salió firme. Su señoría, no estoy aquí por venganza. Estoy aquí porque creo que los actos deben tener consecuencias. Mi hijo no solo me robó dinero, me robó mi paz, mi confianza, mi dignidad. Un silencio cargado llenó la sala. El dinero es importante, claro, pero más importante es que él entienda lo que hizo y que otros como él comprendan que los mayores no somos presas fáciles. Merecemos respeto. La jueza inclinó la cabeza. Queda registrada su declaración, señora Borja. Continuamos. Las siguientes 2 horas fueron intensas, como si el aire se volviera cada vez más denso. El fiscal presentó extractos bancarios con movimientos sospechosos, poderes notariales obtenidos mediante engaño, testimonios de empleados bancarios, la grabación de la llamada donde Bruno me insultaba y, lo más contundente, el vídeo donde me agredía físicamente. Cuando en la pantalla apareció el momento en que Bruno me sujetó del brazo, sentí que Marisol, sentada a mi lado, se tensaba. Le tomé la mano para tranquilizarla. Era también un gesto de afirmación. Estoy viva. Estoy aquí. Luego vino el testimonio de Adriana. Con voz rota, relató cómo pasó de creer que ayudaba a una suegra viuda a darse cuenta del entramado de explotación que Bruno había creado. Al principio pensé que era preocupación genuina, explicó. Bruno decía que su madre estaba deprimida, que no podía manejar sus asuntos. Pero el dinero desaparecía y aparecían cosas caras en nuestra casa. Cuando preguntaba siempre tenía excusas. La jueza preguntó, ¿y por qué no intervino antes? Adriana bajó la mirada. Miedo y vergüenza, su señoría. La vergüenza resonó en la sala como una campana triste. Y yo entendí por fin que este juicio no era solo mío. Era de todos los que alguna vez fueron silenciados por amor, por miedo o por culpa. Cuando Silvia terminó su declaración, la jueza le pidió continuar y de pronto todo encajó como una pieza que faltaba. Sí, insistió la jueza. ¿Qué más descubrió? Silvia respiró hondo antes de hablar, como si la culpa le pesara en los labios. Descubrí que no solo engañaba a su madre, también mantenía a otra mujer y otro apartamento, todo pagado con el dinero de doña María Estela. Un murmullo recorrió la sala como un viento helado. Vi a Bruno hundirse aún más en su asiento, la máscara de autosuficiencia cayéndosele en pedazos.
Pero lo que realmente estremeció el ambiente fue el testimonio de Rafael Méndez, dueño del restaurante El Rincón Catalán. Con precisión quirúrgica, describió la noche del incidente, la arrogancia de Bruno, su ira desbordada, cuando la tarjeta fue rechazada, la incomodidad palpable de Adriana y de la doctora Belinda Morales. Y luego añadió lo que nadie esperaba. El señor Vega frecuentaba mi restaurante con regularidad, siempre pagando con una tarjeta a nombre de doña María Estela. En muchas ocasiones venía con una joven rubia, claramente no su esposa. Pedían vinos carísimos, champán de los más caros. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire. Miguel, con rostro grave, presentó a continuación los registros de la tarjeta: hoteles de lujo, joyerías, cenas extravagantes. Todo pagado con mi dinero, mientras yo recortaba gastos, convencida de que mis ahorros se agotaban por la vida misma. El abogado de Bruno intentó esbozar una defensa torpe, alegando estrés, dificultades económicas y falta de malicia. Pero incluso él parecía derrotado por la contundencia de las pruebas. Finalmente la jueza Ana Martín habló con voz firme e inquebrantable. Dada la solidez de las evidencias y la gravedad de las acusaciones, determino la continuación del proceso penal contra el acusado Bruno Vega Borja. Se mantiene la orden de alejamiento y, como condición adicional, el acusado deberá depositar judicialmente en un plazo de 30 días el valor íntegro identificado como indebidamente apropiado. Después, clavó los ojos directamente en Bruno señor Vega. La relación familiar no lo exime de responsabilidad. Abusar de la confianza de un progenitor es un agravante grave. Sentí un nudo en la garganta. La justicia por fin ponía palabras al dolor que había vivido. Mientras recogíamos nuestras cosas, percibí la mirada fija de Bruno sobre mí. Pero no era ira, no era soberbia. Era súplica. Una súplica rota. Javier se acercó y murmuró: «Quiere hablar contigo. Es tu decisión, pero no lo recomiendo sin los abogados presentes». Vacilé. Una parte de mí quería alejarse, mantener el muro que tanto me había costado levantar. Pero otra parte, esa terquedad maternal que nunca muere del todo, quería escucharlo. «Podemos hablar aquí mismo», decidí con todos presentes. Javier asintió al abogado de Bruno, quien tras una breve consulta aceptó. Formamos un pequeño círculo, Lucia, Miguel, Javier y los abogados. La sala casi vacía amplificaba cada respiración, cada movimiento. Frente a mí, Bruno parecía una sombra del hombre que había sido traje arrugado, barba descuidada, ojeras profundas. «Mamá», empezó con una voz ronca apagada. «No me llames así», interrumpí, sorprendida por la firmeza que brotó de mí como acero templado. «Perdiste ese derecho cuando decidiste convertirme en un estorbo para tus ambiciones». Él retrocedió un paso como si mis palabras lo hubieran golpeado. «Doña María Estela», corrigió tragando saliva. «Sé que no hay disculpa suficiente. No vengo por perdón. Solo quiero que sepa que voy a devolver cada euro. Vendí el coche. Estoy vendiendo el apartamento. No se trata del dinero», lo corté con voz serena y letal. «Nunca se trató del dinero. Se trata de confianza, de dignidad, de respeto». Un silencio tenso se instaló entre ambos. «Me llamaste vieja inútil, Bruno». Mis palabras flotaron en el aire como un látigo. «Así es como me veías». Como un peso muerto con una cuenta bancaria, Bruno desvió la mirada. No respondió, y esa ausencia de respuesta fue peor que cualquier insulto. «Pensé que te había criado con valores. Tu padre y yo trabajamos toda una vida para darte una educación, para darte principios. ¿En qué momento decidiste que explotar a tu propia madre estaba bien?» «Fueron las deudas al principio», murmuró. «La agencia estaba hundiéndose. Teníamos acreedores golpeando la puerta. Pensé que sería algo temporal, un préstamo. Después…» Se frotó la cara con ambas manos. «Después se volvió demasiado fácil. Usted confiaba tanto en mí, y yo me acostumbré a ese dinero, a esa vida». No había excusas en su voz, solo una confesión desnuda, cruda.
la admisión de un abismo moral. ¿Tienes idea del daño que causaste?, pregunté suavemente, sin elevar la voz. No solo robaste mis ahorros, me hiciste dudar de mi mente. Me aislaste, me convertiste en una carga en mi propia casa. Eso no se repara con dinero. Bruno asintió lentamente. Sus ojos por primera vez en años estaban húmedos. Lo sé, y tendré que vivir con eso para siempre. Silvia me dejó. Estamos divorciándonos. Perdí mi empleo en cuanto se supo del proceso. Perdí todo. La confesión quedó suspendida en la sala como un eco trágico. Era la caída final de un hombre que había destruido todo lo que tocaba, incluida a sí mismo. No sentí la satisfacción que quizá Bruno esperaba arrancarme con aquella confesión desolada. Lo único que me invadió fue una tristeza espesa, casi antigua. El duelo silencioso por toda la confianza desperdiciada por el amor que pudo haber sido y nunca fue. Hiciste tus elecciones, Bruno. Ahora tendrás que vivir con las consecuencias. Miré a Marisol, que observaba la escena con los labios apretados, los ojos tensos. Añadí con calma, sin rencor, pero con una firmeza inapelable: tal vez en un futuro muy lejano podamos encontrar algún tipo de paz. Pero no hoy, y no de la manera que tú esperas. Lo único que puedo ofrecerte es la certeza de que este proceso seguirá su curso, sin mi interferencia emocional, ni para peor ni para mejor. Con eso di por concluida la conversación. Salimos del juzgado envueltos en un silencio denso. El cielo de Barcelona estaba encapotado, cargado de electricidad, presagiando esas tormentas breves y fieras tan típicas de la ciudad. El aire olía a humedad y a metal. En el coche fue Marisol quien rompió la quietud. Estuviste increíble ahí dentro, mamá, tan firme, tan digna. No me siento increíble, confesé. Me siento agotada, como si hubiera corrido una maratón emocional. Es que la corriste, respondió ella con suavidad. Te enfrentaste a tu propio hijo ante una jueza. Sostuviste tu historia sin quebrarte. Eso es fuerza, mamá. Una fuerza que pocos tienen. 3 días después llegó la notificación oficial. La jueza Ana Martín determinaba continuar con el proceso penal contra Bruno Vega, aceptando íntegramente las acusaciones del Ministerio Público. Adriana recibiría beneficios legales por su cooperación. La doctora Belinda Morales enfrentaría cargos propios por complicidad y manipulación. Mientras el sistema judicial seguía su propio ritmo lento e implacable, Marisol y yo intentábamos reconstruir una vida cotidiana que había quedado hecha trizas. Ella pidió un permiso laboral en Valencia para quedarse conmigo. Juntas comenzamos a retirar las sombras que Bruno había ido sembrando año tras año. Retomé contacto con colegas del Instituto Cervantes. Volví a mi club de lectura. Reabrí espacios personales que había dejado morir. Pequeños pasos casi rituales hacia la recuperación de mi identidad. Hasta que una mañana gris todo cambió de nuevo. Javier Solano me llamó temprano, su voz cargada de una emoción contenida. Doña María Estela, necesito verla cuanto antes. Ha surgido algo que podría cambiarlo todo. 1 hora después estaba sentado en mi sala con un sobre manila grueso sobre la mesa. Sus ojos brillaban con una intensidad que me desconcertó. Esto llegó hoy a mi despacho. Viene del bufete Gómez y Asociados. Al parecer su difunto esposo, el señor Fernando Vega, dejó instrucciones específicas para que este sobre le fuera entregado. Solo en caso de que usted se viera envuelta en un proceso legal contra Bruno. Sentí que el aire se detenía un instante. Fernando lo había previsto. Había visto un peligro que yo, cegada por el amor maternal, nunca quise admitir. Javier deslizó el sobre hacia mí. Creo que debería abrirlo usted. Mis manos temblaban cuando rasgué el sello. Dentro había documentos legales, fotografías antiguas y una carta escrita con la caligrafía inconfundible de Fernando. Me llevé una mano al pecho y comencé a leer. Mi querida Carmen, si estás leyendo esto significa que aquello que siempre temí finalmente ha ocurrido. Bruno mostró su verdadera naturaleza.
y tú encontraste el valor para enfrentarlo. Hay algo que nunca te dije, algo que he cargado como un secreto durante décadas. Hace muchos años, mi tío Vicente me heredó una propiedad en las afueras de Barcelona, cerca de Montserrat. Entonces no valía gran cosa, era solo un terreno rural. La mantuve al margen de nuestras finanzas como una inversión silenciosa. Hoy, con el crecimiento de la zona, esa propiedad tiene un valor considerable. La puse en un fideicomiso a nombre de mi hermana Isabel, sabiendo que administraría todo pensando en ti. Jamás te lo conté por una razón, siempre percibí algo inquietante en Bruno. Desde pequeño mostraba rasgos que me alarmaban: manipulación sutil, falta de empatía, obsesión por lo material. Quería asegurarme de que si un día intentaba aprovecharse de ti, tuvieras un respaldo que él no pudiera tocar. Este fideicomiso solo debía revelarse si tú lo enfrentabas legalmente. Ese era el signo definitivo de que habías visto lo que yo siempre temí ver. Hay otra verdad, Carmen, una que quizá explique muchas cosas. Bruno no es mi hijo biológico. Siempre lo supe. Llegaste a nuestro matrimonio embarazada de tu relación con Eduardo, aquel profesor universitario. Decidí criarlo como propio, y lo hice con amor. Pero quizá eso explique la distancia que siempre sentí con él, una distancia que jamás existió con Marisol. No te culpes. Te amé desde el primer día hasta el último. Solo lamento no haber estado para protegerte cuando llegó lo inevitable. Isabel sabe que recibirías esta carta. Te ayudará con la transferencia de la propiedad. Úsala con sabiduría, mi amor. Reconstruye tu vida. Y si puedes, ayuda a otros que pasen por lo mismo. Con amor eterno, Fernando. Las lágrimas rodaban silenciosas por mis mejillas cuando levanté la mirada. Marisol también lloraba a mi lado en un silencio reverente. Javier con respeto esperó antes de hablar. Todos los documentos son legales, señora Borja. La propiedad y el fideicomiso le pertenecen completamente. El mundo que había estado tambaleándose bajo mis pies durante meses, finalmente encontró un punto de apoyo. Y comprendí que Fernando, incluso desde la muerte, había tendido su mano para protegerme. La propiedad existe, y según la última tasación, su valor ronda los 500.000 euros, continuó Javier, con voz medida como si midiera cada palabra antes de soltarla. La señora Isabel Vega ya fue informada. Está totalmente dispuesta a reunirse con usted cuando lo desee. Tardé en asimilarlo. Aquel peso cálido en el pecho era la presencia de Fernando envolviéndome desde algún rincón invisible. Mi Fernando, siempre tan reservado, tan prudente, había visto lo que yo me negaba a mirar de frente, y se había preparado para protegerme incluso después de su muerte. Pero el otro secreto, el de la paternidad de Bruno, abrió en mí un abismo silencioso. De pronto todo tenía un eco distinto. Las distancias, las intuiciones, las grietas invisibles. Eduardo Montero había sido mi profesor en la Universidad Brillante Magnético, una llamarada breve en mi vida. Nunca supe que estaba embarazada hasta semanas después de comenzar a salir con Fernando. Cuando se lo confesé esperando rechazo o reproche, él me tomó de las manos con aquella calma suya tan característica. Criaremos a este niño juntos, me dijo. Será tan hijo mío como cualquier otro que venga después. Y cumplió, sin condiciones, sin recordatorios del pasado, sin una sola fisura en su amor. Una semana después me reuní con Isabel Vega, la hermana de Fernando. No la veía desde el funeral. Me abrazó con fuerza, con los ojos húmedos tan parecidos a los de su hermano. Fernando siempre supo que este día podía llegar, me susurró. Pero tenía una fe enorme en tu fortaleza, Carmen. Siempre dijo que si la vida se torcía, tú sabrías enderezarla. La transferencia de la propiedad fue sorprendentemente sencilla, gracias a la meticulosa previsión de Fernando. De pronto pasé de pelear para no perder mis últimos ahorros a convertirme en dueña de un terreno valioso y una casa rural capaz de sostenerme durante el resto de mi vida. Cuando Javier me preguntó qué deseaba hacer con esta nueva estabilidad financiera, la respuesta me brotó sin duda alguna.
Quiero usar parte de esto para ayudar a otros en situaciones como la mía. Me oí hablar con una seguridad que no recordaba tener, no solo talleres o consejos. Quiero una fundación de verdad, un refugio para adultos mayores víctimas de abuso. Asesoría legal, apoyo psicológico, una línea de ayuda. Todo lo que me hizo falta a mí, antes de que Miguel, Pilar y todos ustedes aparecieran en mi vida. Marisol me apretó la mano con una sonrisa que le iluminó el rostro. Papá estaría orgullosísimo. Los meses siguientes fueron un torbellino. Registramos la Fundación Dignidad, conseguimos un local modesto en el barrio de Gracia y formamos un pequeño equipo, un abogado especializado en derechos de personas mayores, una psicóloga para atención emocional, voluntarios que se sumaban cada semana. Para sorpresa de todos, Adriana se ofreció como voluntaria. Había iniciado terapia para enfrentar su culpa y asumir su rol en la trama de Bruno. No puedo borrar lo que hice. O mejor dicho, lo que no hice cuando debía, me confesó con la voz quebrada. Pero quizá pueda evitar que le pase a otra persona. Su experiencia en el mundo empresarial y sus contactos resultaron cruciales. Con el tiempo, inesperadamente se convirtió en una amiga valiosa. La fundación creció rápido, demasiado rápido. La necesidad era abrumadora. Historias como la mía y peores llegaban a diario. Teresa, 82 años, despojada por su sobrino. Manuel, 75, engañado por su propia hija para firmar la escritura de su casa. Pilar, 70, internada en una residencia sin consentimiento para vender su piso. Cada historia era un golpe. Cada historia una razón más para seguir. Marisol se quedó en Barcelona definitivamente. Encontró trabajo en una empresa local y se involucró de lleno en la fundación, aportando organización, tecnología y sobre todo cariño. Su presencia constante fue uno de los regalos más grandes de este renacimiento. A los 6 meses de abrir nuestras puertas, recibimos una noticia inesperada a la revista Barcelona. Hoy quería hacer un reportaje sobre nuestro trabajo. La periodista Marta Gómez pasó 2 días entrevistándonos. En una tarde luminosa, con la brisa entrando por la ventana y moviendo las cortinas, me preguntó qué la motivó a crear la fundación. Respondí sin rodeos. Mi experiencia personal, pero también la certeza de que mi caso no era una excepción. El abuso contra adultos mayores es una epidemia silenciosa. Las víctimas callan por vergüenza, por miedo, o por un amor mal entendido hacia sus abusadores. Alguien tenía que romper ese silencio. El artículo titulado Dignidad a cualquier edad, la mujer que convirtió su dolor en esperanza, salió en portada del suplemento dominical. Y el teléfono de la fundación no dejó de sonar durante semanas. Poco después llegó una invitación para presentar nuestro proyecto en un congreso nacional sobre derechos de los adultos mayores en Madrid. Era la primera vez que hablaría públicamente de mi historia. Los nervios me atenazaban. No tienes que hacerlo si no te sientes preparada, me dijo Marisol la noche anterior, repasando la presentación conmigo en el hotel. Necesito hacerlo, respondí con una tranquilidad nueva. No por mí, sino por todos los que aún no pueden alzar la voz. El auditorio estaba lleno, trabajadores sociales, médicos, abogados, activistas. Cuando subí al escenario, mis manos temblaban ligeramente. Pero al comenzar a hablar desnuda de vergüenza, sin adornos ni titubeos, sentí que algo se colocaba dentro de mí, como si cada frase fuera un ladrillo, reconstruyendo mi identidad. Hacia el final dejé caer las palabras que habían marcado mi despertar. ¿Me llamas?, llamó vieja inútil. Un murmullo recorrió la sala. Esas 2 palabras fueron la bofetada que me arrancó de años de manipulación. Hoy estoy aquí para decirles que ninguno de nosotros es inútil, sin importar la edad. Tenemos valor, tenemos dignidad, tenemos derechos. Respiré hondo. La sala estaba en silencio, escuchando cada matiz. Y tenemos la responsabilidad de alzar la voz, no solo por nosotros mismos, sino por todos aquellos que aún no pueden hacerlo.
El aplauso que siguió fue largo, cálido, casi sanador. Mi vida por fin avanzaba hacia un lugar donde la dignidad no era una palabra, sino un camino. La ovación que siguió me tomó absolutamente desprevenida. Personas de todas las edades se levantaron de sus asientos aplaudiendo con lágrimas brillando bajo la luz cálida del auditorio. El eco del aplauso llenó el espacio como una ola envolviéndome. En la primera fila, Marisol me miraba con un orgullo tan luminoso que sentí un nudo en la garganta. Aquel día marcó un antes y un después para la fundación. De pronto comenzaron a llegar invitaciones para conferencias, reportajes, colaboraciones. Los medios nacionales querían saber quiénes éramos y qué hacíamos. Un año después de aquella audiencia preliminar, Fundación Dignidad estaba presente en 3 ciudades, Barcelona, Madrid y Valencia. Habíamos ayudado a más de 200 personas a recuperar bienes, derechos, o simplemente a levantar la voz a tiempo antes de que el abuso se consolidara como jaula. Sobre Bruno. La justicia siguió su curso. Fue condenado a 4 años de prisión con posibilidad de régimen semiabierto al cumplir la mitad. La pena se redujo gracias a su restitución parcial y a la colaboración tardía que brindó. A veces recibía noticias suyas a través de su abogado, que daba clases de publicidad a otros internos, que participaba en terapias grupales, que buscaba quizá algún tipo de redención. Nunca fui a verlo. Quizá algún día tendría la fuerza para hacerlo, pero por ahora mi energía pertenecía a mi proceso de reconstrucción y al trabajo callado pero constante de la fundación. El secreto de su paternidad quedó solo entre Marisol y yo. Sabíamos que revelarlo ahora no aportaría más que dolor. Quizá cuando las heridas fueran cicatrices y no llagas abiertas, podríamos hablarlo. 2 años después de aquel día en que me atreví a decir basta, llegó la primavera. La luz entraba por los ventanales con un brillo amable y Barcelona olía a flores recientes y piedra antigua. La Fundación Dignidad celebraba su 2º aniversario en un centro cultural de l'Eixample. El salón estaba lleno de beneficiarios, voluntarios, donantes, instituciones. Un mosaico de vidas que de una forma u otra habían tocado la mía. En el escenario estaban conmigo Marisol, Pilar, Javier, Miguel, Laura y Adriana. Cada uno representaba un ladrillo diferente en la reconstrucción de mi existencia, y ahora la de tantos otros. Tomé el micrófono. Cuando comenzamos este camino dije, éramos apenas un puñado de personas con más voluntad que recursos. Hoy somos una red de esperanza extendiéndose por toda España. Detrás de cada cifra hay una historia de dolor, pero también de dignidad recuperada. Mientras hablaba, vi en la parte trasera del salón una figura que me golpeó el corazón como un eco inesperado. Un hombre delgado, más encanecido de lo que recordaba, observaba en silencio. Bruno. Había sido liberado en régimen semiabierto hacía 3 meses. Era la primera vez que lo veía desde el juicio. Nuestras miradas se cruzaron un instante. No sentí miedo, tampoco ira, solo una quietud inmensa, como si mi alma hubiera aprendido a no temblar ante él. Ese hombre ya no tenía poder sobre mí. Tras la ceremonia, mientras los asistentes conversaban y servían copas, lo vi acercarse con pasos tímidos. Marisol se tensó a mi lado de inmediato, lista para interponerse. «Estoy bien», le dije con suavidad. «Déjame manejar esto». Bruno se detuvo a una distancia respetuosa. Sabía que aún caminaba en un terreno delicado respecto a la orden de alejamiento. «Felicitaciones por lo que has logrado, mamá», dijo con una voz sorprendentemente baja, casi desconocida en él. «Es impresionante». «Gracias», respondí sin adornos. No necesitábamos más. «Estoy en un programa», añadió nervioso. «Terapia. Trabajamos la empatía, asumir el daño causado. Parte del proceso es disculparse si la víctima quiere escuchar». Guardé silencio unos segundos, dejando que la brisa que entraba por la puerta entreabierta refrescara la tensión del momento. Estudié su rostro. Había envejecido. Tenía grietas, pero por primera vez en años vi verdad en sus ojos. «Te escucho»,
dije finalmente. Lo siento. Las palabras salieron con un esfuerzo tan visible que casi parecían pesarle físicamente. Lo siento por traicionar tu confianza, por manipularte, por empequeñecerte, por esas palabras crueles, por todo lo que no puedo reparar. Su voz se quebró. No espero que me perdones. Solo quiero que sepas que entiendo ahora lo que hice y que cada día intento ser menos parecido al hombre que fui. No supe qué responder. Una parte de mí, esa parte que nunca deja de amar aunque duela, quiso abrazarlo. Otra parte recordó todas las cicatrices. Me incliné ligeramente hacia él. El perdón es un camino, dije, no un destino. Tal vez algún día lleguemos a recorrerlo. Por ahora, me alegra saber que estás intentando cambiar. Bruno bajó la cabeza aceptando esas palabras como si fueran un regalo inmenso. Hay algo más, añadió sacando un sobre de su chaqueta. Conseguí un trabajo. No es mucho, pero cada mes aparto algo para la restitución. Sé que el dinero no basta, pero es lo único que puedo ofrecer ahora. Nunca se trató del dinero, lo interrumpí suavemente. Lo sé, pero quiero que lo aceptes, para la fundación, sino para ti. Tomé el sobre, no por el valor económico, sino por lo que representaba un paso incierto, pequeño, pero genuino, hacia algún tipo de redención. Gracias, dije. Y entonces, en un impulso que me sorprendió incluso a mí, añadí: ¿te gustaría tomar un café algún día para hablar del pasado o del futuro? Una chispa tenue, cansada pero viva, iluminó sus ojos. Me gustaría, mucho. Mientras él se alejaba, Marisol apareció de nuevo a mi lado, mirándome con preocupación. ¿Estás bien, mamá? Respiré hondo. El aire olía a flores, a madera barnizada, a primavera recién nacida. Sí, respondí, creo que por primera vez en mucho tiempo. Realmente lo estoy. Sí, respondí, sorprendida por lo cierto que sonó aquella palabra tan sencilla. Creo que sí. Los meses que siguieron fueron un torbellino silencioso y constante. La Fundación Dignidad siguió ampliando su alcance como raíces que buscan tierra fértil. Lanzamos una aplicación móvil intuitiva discreta que permitía a personas mayores reportar abusos de manera anónima y recibir orientación inmediata. Abrimos una casa de acogida temporal en un edificio antiguo del barrio de Gracia, donde el olor a café recién hecho y a pan tostado daba la bienvenida a quienes escapaban de hogares convertidos en cárceles invisibles. También empezamos a trabajar con escuelas, centros cívicos y universidades. Comprendimos que educar era tan esencial como intervenir. La prevención nacía en la mente de los jóvenes. Mi relación con Bruno avanzaba despacio, con pasos que parecían medidos por un metrónomo interior. Nos veíamos ocasionalmente en cafeterías llenas de luz natural, siempre con una tercera persona presente, casi siempre Marisol o Javier Solano, como una red sutil de seguridad emocional. Ya no era la relación madre e hijo que alguna vez conocí, pero era algo. Una especie de tregua entre dos almas heridas que trataban de no pisarse las cicatrices. Una tarde, mientras revisaba expedientes en la oficina, la ventana abierta dejaba entrar el aroma cálido de tomates. Al sofrito del restaurante vecino recibí una llamada inesperada. Señora Borja, le habla Antonio Serrano del Ministerio de Derechos Sociales. Estamos formando un comité para redactar una nueva legislación de protección patrimonial para las personas mayores. Nos gustaría contar con su experiencia y la de su fundación. Su voz tenía la seriedad de quien sabe que habla de algo urgente. Esa llamada marcó el inicio de una etapa totalmente nueva, la incidencia política. Durante meses trabajé con legisladores, sociólogos, abogados y economistas en salas llenas de documentos, pizarras y tazas de café frío. Las discusiones se extendían hasta la noche, mientras la brisa del Mediterráneo se colaba por las ventanas altas del ministerio. Un año después, la llamada Ley Dignidad fue aprobada. La ley establecía protocolos estrictos para validar el consentimiento en transacciones de riesgo, un registro nacional de abusos patrimoniales y sanciones más duras para quienes traicionaran la confianza de adultos mayores.
Era por fin un marco legal que protegía vidas como la mía y como tantas otras. El día de la promulgación, a mis 70 años, me encontré de pie en el Congreso de los Diputados. Las lámparas de cristal derramaban luz cálida sobre documentos oficiales recién impresos. A mi alrededor había políticos activistas y personas mayores que habían luchado junto a mí. Cuando me invitaron a hablar, mis dedos temblaron ligeramente al tomar el micrófono. Recordé aquella noche de invierno, cuando mi hijo me llamó vieja inútil, y el silencio posterior en mi apartamento roto solo por el zumbido del calefactor. Respiré hondo. Esta ley no es solo un conjunto de normas, comencé con la voz más firme de lo que esperaba. Es una declaración de principios. Es nuestra sociedad diciendo que la edad no disminuye nuestro valor, que nuestros derechos no caducan, que la dignidad no se negocia ni se pierde con los años. Vi rostros emocionados, arrugas profundas que contaban historias de resistencia, ojos vidriosos por la memoria. También vi a Marisol, a Pilar, a Miguel, a Javier, a Silvia, todos ellos pilares en mi renacimiento. Y en la última fila, Bruno, de pie discreto, inclinado ligeramente en un gesto de respeto silencioso. En ese instante, sentí una presencia cálida a mi izquierda, como si el aire se densificara. Era como si mi Fernando estuviera allí con esa sonrisa paciente que siempre me sostenía cuando yo flaqueaba. Tal vez, solo tal vez, lo estaba. A mis 70 años continué, no estoy cerrando un capítulo. Estoy comenzando uno nuevo, y quizá el más importante, porque ahora sé con una certeza que solo el tiempo regala que todos tenemos la capacidad de convertir el dolor en propósito, la injusticia en cambio, y los finales aparentes en nuevos comienzos. La edad no es un límite, concluí. Es un mirador desde el cual podemos ver más lejos que nunca. Cuando el público se puso de pie, la ovación me envolvió como un abrazo inmenso. Sentí una paz profunda anclada en el pecho. La vieja inútil que una vez me llamaron se había convertido en una fuerza de cambio, en un testimonio viviente de que nunca es tarde para reclamar la dignidad, alzar la voz y transformar el mundo. Y pensar que todo había comenzado aquella noche fría, cuando colgué el teléfono, y con un hilo de valentía recién nacido dije, basta.